Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Bienvenidos sean a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a todos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Búsquenos en Facebook, tenemos dos grupos y tenemos página, dos grupos privados y tenemos página. Suscríbanse aquí a Miedo 867 en YouTube, piquen la campanita de notificaciones y cada que subamos historia se les va a avisar. Asimismo, raza, para la gente que sigue el canal, teníamos un grupo privado en YouTube, un grupo de paga, en donde se subían historias extremadamente fuertes. Como muchos ya sabrán, y lo voy a decir durante unos días, bueno, pues esas historias ya fueron eliminadas, la plataforma no las autorizó, por lo visto eso fue la causa, y bueno, fue desmonetizado nuestro canal, y también pues desaparecieron esas historias. Aún así, raza, pues nosotros las tenemos, ya solucionamos. Tenemos un grupo privado en Facebook. Si quieren pertenecer a él, mándenme WhatsApp 867-104-5100. Y bueno, pues es exactamente para la comunidad que ya estaba con los relatos del canal privado. Es el mismo costo. Y bueno, pues nada más comuníquense conmigo 867-104-5100 y les digo cuál es el procedimiento. Ya se subieron dos historias inéditas ahí y todas las que fueron eliminadas pueden buscarlas, ya no las van a encontrar. Porque bueno, no fueron autorizadas. Yo les dije que eran historias difíciles de contar, se les dijo que eran historias complicadas y que podía haber consecuencias que otros creadores no las quisieron contar. Y bueno, pues ahí está la prueba, si ya fueron censuradas. La siguiente historia, un saludo a toda la raza que ha estado en contacto con el canal y bueno, ya están en el grupo privado. Quiero mandar un saludo a Yesenia Alfonso de parte de su esposo Rigo Aguilar, que la quiere mucho y bueno, pues esperemos estén pasándola bastante bien. La siguiente historia, raza, esto ocurrió en Puebla. Un saludo a la gente de Puebla. Bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, comunidad de Miedo 867? Quiero contarles un suceso que ocurrió con mi hermanito. Nosotros somos de la ciudad de Puebla capital y quiero decirles lo siguiente: cuando éramos niños no teníamos casa. Mis papás, bueno, yo siempre supe que ambas familias, tanto de mi papá como de mi mamá, no se llevaban muy bien. Así que bueno, pues una vez que ellos, prácticamente como Romeo y Julieta, prácticamente cuando ellos se unen no tienen el apoyo de ninguna de las dos familias. Y eso pasa hasta que yo tengo como 10 años. Y justamente pasa gracias a esto. Ocurre que mi papá, bueno, pues trabajaba todo el día, mi mamá pues se hacía cargo de nosotros y también buscaba trabajos por encargo, ¿verdad? Para poder con sus actividades de la casa, ya saben, vendía, ya saben, de este tipo de cosméticos y de todo, ¿verdad? Para subsistir, sacar algo de dinero. Y recuerdo que, bueno, pues como éramos pues pobres, vivíamos en una vecindad y normalmente íbamos a los tianguis, porque bueno, pues ahí se consiguen muchas cosas más económicas, a los mercaditos, y bueno, pues también comprábamos ropa de paca y cosas, pues como mucha gente lo hace en México. Me acuerdo que en una ocasión, pues bueno, nos habían subido la renta, yo en ese entonces tendría cerca de 9 años, mi hermanito pequeño, él tenía dos, era prácticamente un bebé. Bueno, ya era un niño chiquito de 2 años, ya iba a cumplir tres, pero ya hablaba y prácticamente pues yo también lo cuidaba mucho. Yo siempre quise mucho a mi hermanito y resulta pues que pues yo veía que mis papás pues hablaban de que pues no alcanzaba para la renta. La vecindad esa pues era una vecindad que estaba grandecita, pero bueno, nosotros vivíamos prácticamente en la entrada y resulta que bueno, nos tenemos que mover y nos movemos pues en ese entonces, ¿verdad? Hacia las orillas. Conseguimos una casa y bueno, pues esta casa lo que tenía era prácticamente puro terreno baldío. De hecho, me acuerdo que no estaba pavimentada la casa, bueno, la calle, perdón, ni la de un lado, ni la de, por pues, ninguna de las calles que
pasaban por la casa, estaba en una esquina. Y bueno, no estaba tan lejos, o sea, a 2 cuadras ya había más calles pavimentadas y todo, pero pues en ese momento nuestra casa estaba puro monte, de hecho había vecinos que tenían gallinas y cosas así, y resulta que en esta casa, eso sí les puedo decir, que estaba grande el patio y tenía un árbol muy alto, no recuerdo qué alto, qué árbol sería, pero era un árbol bastante alto. Dicen mis papás que llegaba a medir más de 20 metros. Pues no podría decirles qué árbol sería. Yo de niño no sabía nada de eso. Pero desde que llegamos nos damos cuenta de que algo pasaba. De repente tú estabas en los cuartos o así, o estaba yo con mi hermanito y sentíamos que algo pasaba corriendo por la orilla de la pared. No sabíamos qué era. Escuchábamos dos pisaditas, ¿no? No sabíamos qué era, no veíamos nada. Pero bueno, mi papá empieza a decir que había ratas o que había ratones. Pone trampas para ratones. Y esto, miren, fue lo primero que ocurre. Pues ellos piensan que hay ratones o que hay ratas, más bien dicho, decían ratas. Me acuerdo que compro unas trampas de esas grandototas de madera. Y me acuerdo que pues nosotros a veces nos dormíamos con mis papás. Normalmente nos quedábamos con ellos hasta que nos dormíamos y ya amanecíamos nosotros aparte, ¿verdad? Donde mis papás en la noche seguramente se deshacían de nosotros. Pero pasa lo siguiente, me acuerdo que era de noche, no me acuerdo qué día era, ya estábamos todos juntos viendo una película a punto de dormir todos y escuchamos que todas las trampas se activan casi al mismo tiempo, así, tas, 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 tas. Obviamente mi papá se alarma y le dice a mi mamá, ¿ya cayeron? Pues cuántas ratas son. Todavía me acuerdo que cuando salimos a ver, todas las trampas habían sido activadas, pero ninguna tenía nada. Todas habían sido activadas, ninguna tenía nada. Ocurre que, bueno, pues yo iba a la escuela, mi hermanito pues no, era un bebé y lo cuidaba mi mamá. Y bueno, pues ocurre que cuando yo llegaba de la escuela, él gradualmente empieza a decir que, bueno, que había amiguitos en la casa. Los amiguitos todavía no hablaba muy bien y no pienso, bueno, yo digo que estaba muy chiflado, porque ya casi tenía 3 años, pero hablaba así medio, pues batallaba para hablar todavía y decía que había visto monitos chiquitos, que esos monitos le gustaban mucho sus juguetes. Bueno, me recuerdo que para aquellos años teníamos luchadores de mexicanos, ¿verdad? De esos que traen rebaba, que están pintados con el barniz de uña, ¿verdad? De esos que tienen una mano hacia abajo y una hacia adelante, tiesos. Teníamos muchos, pues éramos pobres, les digo. Teníamos, pues mi papá tenía muchos y nos los dio para jugar. Y bueno, pues nos la pasábamos jugando mi hermanito y yo y bueno, pues era todo lo que teníamos. Y ellos decían, mi hermanito decía que le gustaban mucho esos monitos a los monitos que vivían ahí. Y bueno, pues él decía y mi mamá, no, es que tiene un amigo imaginario. Y nunca, pues tomamos en serio eso. Ocurre que empieza a ocurrir lo siguiente. Empezamos en las mañanas a ver que, bueno, en la mesa de la casa donde comíamos, todos los luchadores aparecían paraditos, paraditos así en fila, ¿verdad? Teníamos como unos 20 30 todos aparecían paraditos en la mesa. Obviamente mi mamá decía, no, es que los niños se paran en la noche. Y me decía, no te pares en la noche a jugar o algo. Y pues no, yo no me paraba, mi hermanito tampoco. Y mi hermanito decía que eran los monitos, ¿verdad? Ocurre que, bueno, pues voy a decirles esto, mi papá era una persona, cambió mucho, no, nunca fue violento con nosotros, pero tenía actos que eran muy duros, ¿verdad? Es decir, se los voy a decir, si a veces dejábamos los carritos en la pasada, mi papá pasaba y los pisaba y los pisoteaba, ¿verdad? Para romperlos, para que no nos pusiéramos en la pasada cosas que de niños, pues sí, uno que como niño pues uno quiere jugar y bueno, pues mi papá a veces llegaba de malas y por no quitar los juguetes, o nos decía, quiten los juguetes, no los quitábamos y bueno, pues, ya sabrán
los tiraba, los rompía, ¿verdad? Delante de nosotros. Crecimos muy traumados por eso. Pero ocurre que mi papá en las mañanas, pues él se paraba temprano para ir a trabajar, mi mamá a hacerle pues algo de lonche, ¿verdad? Y siempre los luchadores en la mesa. Y bueno, pues todavía me acuerdo que en una ocasión pues, yo estaba bien acomodadito, eran como las 6, y de repente que un jalón de pelos y para arriba, y que no dejes los juguetes, y ay caray, pues si yo no fui, y yo le decía a mi mamá, yo no fui, yo no juego con esos ya en la noche. Y bueno, pues dice mi papá, los voy a guardar, ahora ya no van a jugar con ellos. Y mi papá tenía una caja de herramientas, guarda los luchadores. Bueno, y esa caja tenía una llave, tenía un candado, pone el candado y bueno, pues ya pasa de que nos vamos a dormir, todos regañadillos, ya sabrán. Y bueno, pues resulta que en la mañana, bueno, mi papá otra vez escuchamos que grita y llega al cuarto y mi hermano y yo, eso pasa en un sábado, y nos dice, ¿qué les dije? ¿Por qué hicieron eso? Y que esto y que el otro. Pues nosotros no sabíamos qué ocurría. Y bueno, pues ocurre que nos damos cuenta que los luchadores estaban otra vez en la mesa. El cajón donde había guardado la caja de herramientas, la parte donde va el candado estaba rota. ¿Cómo se rompió? Pues quién sabe. Recuerdo que mi papá pues nos quería ahí reprender, y mi mamá le dice, oye no, pero es que cómo lo hicieron ellos para poder abrir eso. O sea, si se necesitaba fuerza o por lo menos mucha maña que un niño pues de 10 años no iba a poder, y mucho menos uno de 2. Y bueno, pues mi papá se va, y es cuando mamá empieza a preguntarle a mi hermano y a mí que si habíamos visto cositas. Me parece ver que en una ocasión, bueno, en ese momento, ya después mamá no lo confirma, yo me acuerdo que en una ocasión había yo llegado de la escuela, estaba con mi hermanito jugando enfrente de la televisión, y mi mamá recuerdo que estaba cocinando y pega un grito y sale corriendo a donde estamos nosotros. Recuerdo que nos agarra y nos saca de la casa, y le decimos que qué pasa y ella no nos dice nada. Y bueno, ya después, oyen, fíjense lo que son las cosas, no nos dijo nada a nosotros, pero oyendo lo que hablaba con la vecina, escuchamos que dijo que vio pues un ser como del tamaño de una muñeca de esas, ya saben, de esas muy famosas, que sé lo que quiera hacer, bueno, pues un monito de ese tamaño que vio que se metió atrás del refrigerador. Mi papá, pues cuando llega, mi mamá le pregunta, y dice, no, pasó esto. Mi papá dice, ay, ya está bueno. Y bueno, pues resulta lo siguiente, nosotros ya ni siquiera le hacíamos caso a estos muñecos. A la mañana siguiente, bueno, mi papá otra vez que grita y salimos y vemos todos los muñecos en la mesa. Mi papá lo que hace, pues le dice a mi mamá, no, ya estoy harto, ya estoy hasta quién sabe qué, que estos no me hagan caso, ya voy a deshacerme de estos. Bueno, mi papá ese día iba a hacer hamburguesas, no me acuerdo, al carbón, pues no prende fuego. Y bueno, pues vemos que echa a los muñecos esos y se derriten ahí todos feos. Y obviamente de niños, pues eran los pocos juguetes que teníamos, nos pusimos a llorar. Pero ocurre lo siguiente. Al día siguiente, bueno, pues mi papá se despierta y resulta que pues empieza a buscar cosas y no encuentra nada de sus cosas. No encuentra las herramientas que se llevaba una caja con varias herramientas, se llevaba varias cosas, no encuentra absolutamente nada, y lo único que encuentra es ropa de él, así como que dejando un rastro. Bueno, cuando sale, bueno, pues obviamente le avisa a mi mamá que salga, salimos nosotros de chismosos a ver, y vemos que todas las cosas que pertenecían a mi papá, y estoy hablando de pues herramientas de él, tenía muchas revistas en cajas, tenía, bueno, pues incluso tenía cuadros y cosas así en cajas. Vemos que todas las cosas de mi papá están en la parte de arriba del árbol. ¿Cómo fue que subieron? No tenemos idea. Eso tuvo que haber ocurrido en la noche. Las cosas que mi papá más quería estaban en la parte de arriba del árbol. Estoy hablando de un árbol enorme, de más de 15, casi 20 metros. Y bueno, mi papá no sabía qué había pasado. La casa estaba cerrada.
¿Cómo subieron esas cosas? No se sabe. Y bueno, pues ocurre que, pues ya sabrán, mi papá bien histérico. Y bueno, cuando estábamos ahí, pues ya saben, no faltan los vecinos que andan ahí de chismosos. Llega unos vecinos que estaban ya, eran personas mayores, y le dicen a mi papá, ¿a usted también le aventaron las cosas ahí arriba? Y mi papá les dice, no, ¿cómo que otra vez? A mí también. O mire, ahí donde vive usted, en esa casa, y en este árbol que está ahí, pues dicen que hay duendes, ¿verdad? Yo la verdad, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? En ese entonces uno es niño y pues nos lo dicen delante de nosotros, obviamente nos asustamos, pero le dicen a mi papá, no tenga cuidado, son juguetones, no hacen nada, nada más hacen travesuras. Dijo, pero la persona que estaba aquí antes, dijo, pues le aventaron toda su ropa a la parte de arriba del árbol pues, quién sabe qué haría. Y bueno, pues créanme que a partir de ahí mi papá tomó las cosas en serio. No pasaron ni 10 días, nos movimos de esa casa. Y era una casa, pues estaba lejos en su momento. Y bueno, pues un poco retirada, pero estaba grande. Era una casa, me acuerdo que los cuartos muy grandes. Y tenía patio adelante, atrás, tenía el árbol. Y estaba bastante bien. Pero bueno, pues evidentemente eso no les gustó a mi papá para nada. Y bueno, ya todas las señales, ver cosas que caminan por las orillas de la casa, nunca hallaron caca desechos de ratón ni nada. Y bueno, pues seguramente algo muy extraño pasó. Yo les puedo decir, mucha gente evidentemente no cree en estas cosas, pero bueno, fue lo que nos tocó vivir a nosotros. Espero cuenten esta historia y les mando un gran saludo. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Fíjense que se habla de muchas variedades. En México se habla de los duendes, se habla de los cheneques, se habla de los aluches. Y bueno, pues cada quien depende de su área, ¿verdad? Seres terrenales, mucha gente dice que sí existen, mucha gente dice que no. Pero bueno, pues definitivamente solo es cuestión de encontrarse con algo extraño para creer en él. Dejen su comentario, raza, ya saben, cualquiera que quiera ver las historias del canal, pues ya fue el canal prohibido de YouTube, pues las vamos a subir en ese nuevo grupo de Facebook, el grupo privado de historias exclusivas. Va a ser exactamente lo mismo que en YouTube, nada más que como YouTube ya no quiso seguir adelante, nosotros lo haremos desde Facebook. Obviamente respetamos mucho a YouTube, aquí seguiremos subiendo historias todos los días, pero bueno, pues evidentemente si se te cierra una puerta, buscas una ventana. Ya saben, el que quiera ver esas historias, pues solamente les digo, por algo fueron prohibidas. Y bueno, pues las subiremos acá, tendrá el mismo costo, 200 pesos al mes. Y bueno, raza, ya saben, estoy para servirles 867-104-5100 WhatsApp. Ya saben, les mandamos lo mejor de nosotros. Cuídense mucho. Y bueno amigos, recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.